Muy buenos días, tardes o noches, esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les contaremos algunas historias de skinwalkers. Para los que no saben qué son tipo nahuales, pero de la cultura navajo. Estos brujos, que precisamente se transforman en ya sea animales tipo alces o ciervos, que son los que asustan a las personas y lo hacen de una manera bastante hórrida. Te invito a quedarte hasta el final para experimentar el verdadero terror. Sin más, apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. El visitante del zoológico. Confesión por Carlos Higuera. Muy buenas a todos. Hace un tiempo trabajaba para un zoológico. Ahora tengo mi propia veterinaria. En este campo, en lo que menos pensaba era en encontrarme con el caso de animales sobrenaturales. Pero que me partan, porque quiero compartir con ustedes una vivencia que tuve mientras era parte del equipo encargado de cuidar a las aves. Usualmente, los veterinarios tenemos especialidades. Imaginen todo lo que tiene que estudiar un médico humano para saber los síntomas y pormenores de las diferentes enfermedades de un solo tipo de ser. Ahora, multipliquen eso por los distintos animales que un veterinario puede ver. Y ahí tienen una idea general de lo mucho que tenemos que estudiar para lograr ser buenos en la profesión. Claro, eso sin contar de los animales, que no nos pueden decir de sus síntomas, y una serie de factores que hacen importante el tener familiaridad con los distintos especímenes para identificar la forma en que se comportan. En mi caso, me ocupaba junto con otros compañeros del aviario de las especies no depredadoras. Por lo regular, no había demasiado que temer de los loris y otro tipo de guacamayas y pericos. Estaban socializados, así que no se asustaban fácilmente con las personas. Y gracias al espacio amplio del aviario, ellos podían volar a placer por las instalaciones, con lo que no tenían muchos problemas de articulaciones y con la dieta controlada que se les daba. Quizás el único peligro era que los visitantes les quisieran dar galletas y otros alimentos que les hacían daño. Pero como los vigilaban de cerca, eso casi nunca pasaba. Nos turnábamos el trabajo para mantenernos frescos, de forma que el grupo nocturno se iba dejando a cada uno de nosotros. Por lo general, las aves no son latosas en la noche, así que básicamente nos dormíamos en el sitio con las alarmas puestas y el oído agudizado para checar cualquier cosa extraña con los animales. Había otros cuidadores que se quedaban para las aves depredadoras y el resto de las especies. En una ocasión que tuve que quedarme a cubrir el turno nocturno, recuerdo que las aves estaban especialmente inquietas. Su comportamiento era totalmente distinto de lo que había visto normalmente. Estaban muy calladas, como si algo las estuviera rondando. Usualmente, los pericos son muy platicadores entre ellos. Se la pasan yendo de un lado a otro y son aves muy alegres. Incluso por las noches, tienden a hacer un poco de ruido por las luces que a veces les llegan del exterior.
Sin embargo, solamente podía escuchar el ruido del viento entre las ramas. Mi mente estaba volando en todas direcciones, pensando en si algo les había pasado por la mañana. Así que le pregunté a los compañeros de otro turno para saber si ellos habían visto o sentido alguna cosa distinta. Todos dijeron que no, menos una de las muchachas, que mencionó que durante la tarde había visto a una mujer muy extraña recorriendo con la vista las jaulas una y otra vez. La tuvieron que correr del zoológico porque estaba incomodando a los animales, insistiendo en darles alimentos que no estaban permitidos, además de hablarles constantemente. Era como si los estuviera cazando. Esa explicación se me hizo suficiente, así que por esa noche, como el pensamiento no me dejaba de dar vueltas en la cabeza, me quedé despierto para observar su comportamiento. Tenía miedo de que alguna de las aves volara en la oscuridad y se lastimara. Como les dije anteriormente, eso no lo hace normalmente, pero por la forma en la que las había asustado, no me extrañaría que ellas lo hicieran. Estaba dando una ronda por el aviario. Durante la noche, las plantas daban miedo. Sabía que no había nada en ese sitio que me hiciera daño, pero la forma en que las ramas crujían era escalofriante. Caminé haciendo el menor ruido posible, pero enseguida me di cuenta de que algo me seguía en la oscuridad. Sentía una respiración que no podría ser la de un ave, sino que era como la de un mamífero muy grande. Mi mente estaba dando vueltas sobre el origen de ese sonido, cuando noté que detrás de mis pisadas había otras. Algo me estaba siguiendo en la noche y las aves lo sabían. No podía verlas, pero se notaba cómo se arrembujaban unas contra otras entre las ramas, esperando con los ojitos abiertos como dos canicas, sin poder ver nada, porque no estaban adaptadas para eso. El movimiento de unas ramas detrás de mí me hizo voltear con la lámpara encendida. No podía pensar en quedarme ahí en la oscuridad un segundo más. Tenía el corazón acelerado. Las manos me sudaban al interior de los guantes de protección. Vi un par de piernas moverse justo antes de que las plantas las ocultaran. Eran dos piernas humanas, pero estiradas a una altura imposible. Por la forma de los huesos supuse que tendría que ser una persona muy alta y delgada. Lo blanco de la piel delataba que quien poseyera esas piernas tenía una temperatura corporal muy baja. El movimiento entre las plantas continuaba, hasta que de pronto se encendieron todas las luces del aviario en un parpadeo. Eso puso a las aves totalmente frenéticas. No había manera de que esas luces se hubieran prendido solas. De manera que alguien tuviera conocimiento de dónde se encontraban y la forma de activarlas, tendría que haber hecho eso. El aviario se volvió un montón de plumas en todas direcciones. Los animales estaban totalmente asustados. No sabían en qué dirección querían ir. Simplemente tenían que volar lejos de lo que les estaba haciendo tener miedo. Por unos segundos mis ojos no se adaptaron a la oscuridad, pero en cuanto me di cuenta de lo que pasaba, pude notar que una criatura que parecía una mujer, estirada en todas direcciones, estaba trepando por las rejas del aviario, tratando de tomar a las aves con las manos. No tenía la apariencia
de ser una persona normal. Estaba desnuda, con decoraciones en todo el contorno de la piel, como si algo le hubiera hecho laceraciones en todo el contorno de las costillas y la cintura. Pensé en qué podría estar pasando, pero simplemente no había explicación lógica para las cosas que se estaban gestando. Así que creí que lo mejor sería correr a ese ser de ahí. Después de todo, si era remotamente humano, tendría que responder a nuestros mismos impulsos. Le di con la luz directamente al rostro. Enseguida se iluminaron sus facciones con molestia. Tenía el rostro de uno de esos alienígenas grises que te pintan en los programas de televisión, con los ojos enormes en un negro profundo. Los cabellos le caían a los lados de la cara en jirones, casi totalmente devastados. La boca la tenía llena de esos pequeños colmillos parecidos a los de los gatos, a los de seres depredadores de aves en general. El corazón me dio un vuelco cuando decidió dejar de prestar atención a las aves y comenzó a hacerlo conmigo. Su mirada me llenó del miedo más profundo que había sentido hasta ese momento. Era una sensación de que el mundo entero se estaba colapsando sobre mi cabeza, como si en cualquier momento esa criatura pudiera alargar sus manos y tronarme el cuello como si se tratara de una vara cualquiera. No tenía armas de ningún tipo, de forma que pensé que mi mejor oportunidad de sobrevivir era moviéndome entre las plantas a la salida de seguridad, de forma que, ya que estuviera dentro de la cabina de control, pudiera llamar a los guardias para que me socorrieran. No tenía idea de qué se supone que les iba a decir, pero al menos era mejor que quedarme con ese ente a solas. En lo que estaba concentrado en mi plan, el ser extendió las manos, como calibrando el sitio donde se encontraba. Luego se impulsó con un brinco tan largo que casi me alcanza y aterrorizó a mi lado con un estruendo de las losas del aviario reventando. Apenas si pude hacerme a un lado, y ahora entre el sonido de esa bestia respirando y el de las aves gritando, mi mente no podía hilar una cosa con la otra. Simplemente entré en un modo ancestral. Mi cuerpo tomó todas las decisiones por mí sin siquiera preguntarnos qué estaba pasando. Además, para colmo de mis males, la lluvia había empezado a caer. Eso solamente quería decir que no habría manera en que nos escucharan fuera de ese punto. Sería una lucha primitiva. La criatura se abalanzó contra mí de nuevo, pero esta vez, como ya estaba prevenido de la forma en que se movía, pude esquivarla con facilidad. Tomé de entre las decoraciones de ramas una vara la suficientemente larga para hacer algún daño al ente, y la arranqué con una fuerza salida de lo más primitivo de mi ser, de las cadenas a las que estaba sujeta. Era una especie de reposet para las aves. Las cadenas se retorcieron y chocaron contra el piso, haciendo un estruendo peor que el que todas las aves juntas podrían generar. De un movimiento le pegué a ese ente en la cabeza. El peso de la cadena le añadió una buena cantidad de estruendo y daño a la criatura, que gimió de dolor.
Después noté que me veía a los ojos. Sin duda ese ser era inteligente. Murmuró cosas que no alcanzaba a entender, pero sonaban a un detente. Creo que estaba tratando de negociar algo conmigo, pero como les dije antes, mi cabeza simplemente no estaba aceptando nada racional por ese momento. Le di otro golpe en el cráneo, que crujió como si se hubiera roto un plato. El ser retrocedió un poco y luego lanzó sus manos en mi contra. Por poco me atrapa, pero la cadena de la vara me sirvió como una especie de látigo que logró que el ente retrocediera para liberar el golpe. Corrí a ocultarme entre las plantas. Creo que le había causado el daño suficiente como para que no me pudiera alcanzar como antes. Mi cuerpo entero se sentía tenso. Cada fibra de mi ser vibraba con el latido de mi corazón, haciendo resonar en mi mente un ruido de tambores muy antiguo. Creo que es lo más cerca que me he sentido de mis raíces como cazador. Observaba al fondo cada pequeña forma que me permitía intuir en qué sitio estaba el ser. Mi oído se agudizó tanto que, pese al alboroto, distinguía perfectamente todos los sonidos de las aves que nos rodeaban. La esperé en la oscuridad. Vi que era una hembra porque, de su espalda esquelética, donde le marcaban los huesos uno a uno, salía una caja torácica que contenía mamas, ambas secas como dos colgajos de carne, que no se notaba que tuvieran más uso que el de estar ahí. Pasé saliva, esperé a que me diera la espalda y con la furia de un cavernícola le salté encima. No paré de darle con la vara hasta que me sentí que aflojó. Después de una lucha cruenta, le amarré la cabeza alrededor del cuello y me lancé hacia atrás con tal fuerza que sus cervicales crujieron. De mi garganta salió un grito de victoria que ni yo reconocí. Me dio escalofríos darme cuenta de que estaba disfrutando haber ganado una pelea por mi vida. Las aves volando en todas direcciones con un coro de voces aliviadas me hacían sentir aún más lleno de mi propia y justificada sensación de poder animal. No sé cuánto tiempo pasó para que pudiera salir de ese trance, pero a eso de las 3 de la mañana, por fin pude llamar a los compañeros de seguridad. Les reporté que un intruso había estado en el aviario. Ellos llegaron cuando las cosas estaban más tranquilas. Cuando fui a la cabina para ver qué había pasado con las luces, me di cuenta que los interruptores estaban rotos. Alguna cosa pesada les había caído encima y eso hizo que la caja saltara, prendiendo todas las luces al mismo tiempo. Como no había forma de apagarlos, me tuve que esperar a que las aves se calmaran por sí mismas, pese a que estaba cubierto de borbotones de la sangre del ser, que era roja como la mía. Quise calmar a los animales. Ellos, al reconocerme, poco a poco tomaron sus lugares acostumbrados en las perchas, y aunque no se durmieron, al menos ninguno se murió de un infarto por todo lo que había pasado en esos momentos. Me dejé caer entre la tierra y la maleza, colocada como hábitat para las aves. Mi respiración apenas logró controlarse, y en mi cabeza las imágenes de todo lo que había hecho se sentían como un sueño,
como que alguien más las había realizado. Estaba tan cansado que mis músculos se sentían pesados como piedras. Todo mi cuerpo estaba temblando por el esfuerzo que hice. Además de que el sudor de mi piel salía de un tono casi amarillo por la cantidad de toxinas que se me habían acumulado con la actividad. Al ver el cuerpo del ser, todos nos quedamos sin idea de qué hacer exactamente. No sé qué hicieron con el cuerpo. Simplemente a la criatura la designaron como un coyote que se había metido al aviario. Por poca lógica que tuvieran esas palabras, cualquier persona con un grado de entendimiento de los animales sabría que esa era una mentira. Las cintas de seguridad las entregaron al zoológico y no hicieron nada más con ellas. A mí me asignaron a otra zona de especialidad, en la que no tenía que hacer turnos nocturnos por el comportamiento de las nuevas especies que estaban bajo mi cuidado, y nos olvidamos de todo. Cuando finalmente me animé a platicar del tema con los compañeros del trabajo, años después que dejé de trabajar en ese lugar, la chica que vio a la señora dijo que era esa mujer la que le había dado las vibras de que las cosas no iban bien. Que justamente cuando la vio perseguir a las aves, pensó en que tenía el comportamiento de un depredador buscando a sus presas. Luego me comentó que ella había escuchado de una leyenda de unos seres llamados skinwalkers, entes que se disfrazan de seres humanos para acceder a las zonas seguras que tenemos en la civilización y aprovecharse de la gente. Se quedó pensando mientras se tomaba el café que le había invitado. Añadió que era extraño que fuera tras las aves exóticas. Después de todo, esos personajes regularmente iban detrás de los seres humanos. Ambos nos encogimos de hombros. Nunca se sabe qué cosas pasan por la mente de un ente como estos. Mucho menos si es posible que realmente piensen. Después de eso no volví a tener experiencias paranormales en la instalación. Bueno, nada más allá de las ocasionales luces parpadeantes que pueden ser por cualquier motivo en una instalación de ese tipo. Espero no tenerlas nunca más, pero si lo hago, se las mandaré enseguida. Muchas gracias por escuchar mi historia.